Hola a todos, un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Andrea Zárate, estudiante de sexto semestre de Ciencias de la Comunicación en modalidad SOYET de la UNAM. Y en este nuevo video me encargaré de explicar un tema que considero puede interesar a todos aquellos que están sumergidos en el mundo de la escritura o bien desean comprender cómo funciona la construcción del relato. Es así que me dedicaré a hablar del modelo del relato de Genet, cuya forma tan particular de explicar la constitución del relato nos ayuda a contextualizar los elementos que lo conforman, para así alcanzar una adecuada comprensión que nos permita darle voz de forma adecuada a aquello que pretendemos contar, principalmente aplicado a un contexto periodístico. Sin más que agregar por el momento, comenzamos. Ok, entonces, antes de comenzar la explicación sobre este modelo, me parece importante hacer una pequeña introducción para comprender quién fue este autor, o sea, Gerard Genet, y pues qué lo llevó a construir este modelo. Gerard Genet fue considerado como un científico de la narración. Sus aportaciones dejaron un enorme precedente en el ámbito literario, que son aplicables hasta la fecha a cualquier formato en que la narración pudiese tomar forma, fuera televisión, en una novela, radio o las plataformas ahora pues de streaming tan populares donde se desarrollan series que alcanzan pues muchas temporadas. Destacó por sus obras Figuras 1, 2 y 3 y Palimpsestos, literatura de segundo grado, por mencionar algunas, en los que establecen las bases que se convertirían en un elemento sustancial de estudio en la narratología. Además, Genet fue discípulo de Derrida y compañero de Roland Barthes. Asimismo, fue el primero en la época moderna en proponer categorías de temporalidad en el relato, un aporte que marcaría un antes y un después en el diseño del relato. Gerard Genet aborda lo difuso que puede tornarse a hablar sobre el tema del relato, por lo que sugiere contextualizar y categorizar las acepciones con las que relacionamos dicho término. Menciona tres acepciones con las que comúnmente relacionamos el relato. Estas son el discurso narrativo de un acontecimiento o serie de acontecimientos, lo que conocemos como historia, que refiere a la sucesión de acontecimientos que el relato narra, y tercero, a lo que llamamos narración, o sea, el acto de narrar en sí mismo. Esta categorización se vuelve más comprensible al adentrarnos en la explicación ofrecida por el autor Bernard Castani, que hace una reseña precisamente sobre la obra Figuras 3 de Genet, y menciona que la diferencia presente entre cada acepción en la que relacionamos el relato puede entenderse si se estudia desde los tiempos que rigen a cada categoría. Por ejemplo, el tiempo de la historia sigue el tiempo real de las cosas. El tiempo del relato sigue el orden que quiere dar el autor. Y el tiempo de narración, y aquí donde desde mi punto de vista encontramos lo más interesante, es distinto cada vez que se lee dicha obra, puesto que si la leemos, por ejemplo, en una etapa joven de nuestra vida, un libro como El Principito, por poner un ejemplo, si lo leemos en una etapa muy joven, puede ser un libro infantil, de fantasía, pero ya leyéndolo en una etapa más madura, por ejemplo en la etapa adulta, no necesariamente llegando a la vejez, quizá ya cuando ya hemos alcanzado un poco más de madurez, esta lectura puede ser más profunda, ya no solamente es una aventura cualquiera, ¿no?, en la historia, sino que podemos obtener, extraer de esa lectura una reflexión profunda, ¿no?, que trascienda en nuestra formación. Para ahondar en esto, habrá que explicar cómo Genet considera estos elementos de la lectura, estas acepciones, como temporalidades del relato.
las cuales forman parte de uno de los elementos que postulan la analogía que realiza entre el verbo y el relato. Lo tocaremos un poco más adelante. Pues destaca que existen múltiples similitudes en ambos. Entonces afirma que tanto relato como verbo poseen tiempo, modo y voz. Retomando lo que respecta a las temporalidades, hay que mencionar que cada ámbito del relato presenta una temporalidad diferente, ya que el tiempo del relato es referente al tiempo de la escritura, el de la historia a la aventura y la narración a la lectura en sí. Y en todo este relato, estas temporalidades se entremezclan en múltiples formas. Como mencionaba anteriormente, Gerard Genett afirma que relato y verbo comparten tres elementos en común para su estudio, que son tiempo, modo y voz. Realiza una analogía que se pueden estudiar relato y verbo de la misma forma. Lo justifica al poner de ejemplo la obra de Homero, la Odisea, de la cual propone reducir todo el argumento que compone al libro a un solo enunciado, cuyo verbo es el objeto central sobre el que se expande todo el relato. A partir de esta justificación, el autor concluye que podemos estudiar el relato de la misma forma en que lo hacemos con el verbo. Y a continuación pasaré a explicar cada uno de estos puntos que lo componen en común para estudiarlo, para ir entendiendo un poco más a profundidad esto que menciono. Para estudiar el tiempo del relato es preciso analizar las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Explicando esto de una forma más concisa, al estudiar el tiempo del relato se analizan los cambios introducidos por el autor en el tiempo de ese relato respecto al tiempo de la historia. Dentro de este tiempo existe lo que denomina Genett como temporalidades, las cuales yo expliqué previamente, y de las cuales se desprenden relaciones bastante interesantes entre las mismas. Por ejemplo, la que encontramos entre el relato y la historia. Entre las que Genett menciona podemos encontrar una relación, por ejemplo, de igualdad temporal, también llamada isocronía, la cual podemos ver en narraciones donde los personajes se desenvuelven en un mismo momento que comparten dentro del relato. De igual forma, encontramos una relación de desfase temporal o asincronía, la cual es más empleada en las narraciones en las que utilizan flashbacks o saltos a futuro. Un ejemplo de ello puede verse en relatos donde es necesario utilizar estos recursos para explicarle, por ejemplo, al lector conductas del personaje, causas de lo que acontece en ese momento, o para relatar lo que está a punto de suceder o acontecerá más tarde. El modo del relato refiere a la forma en que es presentada la narración, es decir, el cómo el autor regula la información que ofrece al lector. En este aspecto, Genett menciona se desprenden dos modos narrativos básicos: la distancia, o lo que como lector me separa del hecho, de la cual surgen dos vertientes. Una de ellas lo que él denomina showing, es decir, una narración que de alguna forma se cuenta sola, por ejemplo, haciendo esta estructura de tal manera que hacen creer que el personaje involucrado en la historia es como que el que la cuenta. Y el telling, en la cual el autor se presenta directamente como narrador y narra lo que acontece sin pretender crear una ilusión de una historia que se cuenta sola. Además, otra de los modos narrativos que surge es la perspectiva, que es la posición del lector respecto a determinado obstáculo que puede ocultarlo más o menos. En este punto, el autor realiza de forma interesante un comentario puntual acerca de cómo la existencia total de un showing, refiriéndonos
a lo que es la distancia, ¿no? En los modos narrativos, una existencia total de un showing no es posible, pues la presencia del narrador a través de las palabras siempre está latente, lo que implica que la mayoría de los relatos solamente alcanzan ciertos grados de telling. En lo que respecta a la voz del relato, para estudiarlos es necesario enfocarse en cómo se encuentra implicada en el relato la narración, entendida como el acto de narrar tomado en sí mismo, de la cual también habrá que tomar en cuenta sus características. Para lograrlo es esencial distinguir entre la enunciación, cuyo sujeto es el narrador, y la escritura, cuyo sujeto es el escritor, ya que en la mayoría de los relatos, a excepción de las autobiografías, pues autor y narrador difieren. Asimismo, se enuncia una distinción entre narrador y destinatario. De este último se desprenden dos vertientes: el real, que es el lector que realiza la lectura en un momento en concreto, y el virtual, que es la persona en la que el autor piensa al escribir. Para contextualizar esto, porque van de la mano, una obra, por ejemplo, del siglo XIX fue escrita por el autor inspirándose en un determinado lector que creyó que al que iba a llegar a sus manos la obra, ¿no? De acuerdo al contexto que estaba viviendo en ese momento, la época y todo. Ese es el lector, el destinatario virtual en el que él estaba pensando. No obstante, las obras trascienden, por lo tanto, alguien en la actualidad podría estar leyendo esa obra y pues no está bajo el mismo concepto sobre el que el autor pensaba. Por lo tanto, pues ese sería el destinatario real. Como se puede ver, estudiar este elemento del relato puede ser un tanto complejo, ya que implica analizar relaciones temporales entre la narración y la historia, los niveles narrativos, el estatuto del narrador, así como sus funciones. Aunque dicha complejidad, cabe destacar, es igual al nivel de enriquecimiento que conlleva, pues entender este y los otros elementos previamente abordados nos acerca a una construcción atractiva y bien sustentada de los acontecimientos. Si bien el modelo de Jennett se aplica comúnmente a una construcción del relato en la literatura, el mapa que traza sobre la forma en que se relacionan las temporalidades y los elementos permite aplicarlo a otros ámbitos como el periodístico, en el cual es esencial la estructuración de los hechos noticiosos a través del relato, con el fin de presentarlo de forma concisa, contextualizada y atractiva para el lector. Estudiar y adoptar la explicación que provee este modelo es de utilidad para quienes desean construir, o en su defecto entender, cómo funcionan las narraciones. Quienes deseen construirlas, pues que puedan ser narraciones sólidas, que eludan confusiones y puedan brindar claridad, además de motivar al lector a ahondar más en el contenido presentado. Sobre todo más en un contexto actual en el que predomina el contenido en masa y la información confusa o poco estructurada. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Adiós.